Muchos de nosotros hemos escuchado el término nueva era y lo asociamos inmediatamente con prácticas esotéricas, cristales, astrología y chamanes. Y aunque esas son facetas de este movimiento, la verdad es que sus filosofías y creencias se han diluido en nuestra cultura de una manera tan sutil que se han colocado incluso en las iglesias más grandes y de mayor influencia. Esto ha creado una versión de la fe que es atractiva, que se siente bien, pero que está fundamentalmente hueca y alejada de la verdad bíblica. Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Serrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Alerta cristianos, cómo la nueva era distorsiona silenciosamente el evangelio. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a menudo se esconde a plena vista. Un fenómeno que está causando una confusión profunda y un daño silencioso en la Iglesia de Jesucristo, especialmente en nuestra región de Latinoamérica. Me refiero a la nueva era y su peligrosa infiltración en la fe cristiana. Muchos de nosotros hemos escuchado el término nueva era y lo asociamos inmediatamente con prácticas esotéricas, cristales, astrología y chamanes. Y aunque esas son facetas de este movimiento, la verdad es que sus filosofías y creencias se han diluido en nuestra cultura de una manera tan sutil que se han colocado incluso en las iglesias más grandes y de mayor influencia. Esto ha creado una versión de la fe que es atractiva, que se siente bien, pero que está fundamentalmente hueca y alejada de la verdad bíblica. Como apasionada defensora de la verdad, mi objetivo es siempre señalar y denunciar lo que es falso. No para condenar a las personas, sino para equiparlas con el discernimiento necesario para distinguir la verdad del error, de la mentira. Porque si nuestra fe no es verdad, si no está basada en la solidez de la palabra de Dios, entonces todo es relativo y cualquier creencia o religión se convierte en una opción más en el menú espiritual del mundo, perdiendo su poder y su significado. Así que sin más preámbulos, vamos a tomar una taza de café sin dulce relativismo y a sumergirnos en este tema tan crucial. Para entender el daño, primero debemos entender al enemigo. El movimiento de la nueva era, en su forma más pura, es un sistema de creencias que enfatiza el crecimiento espiritual personal y la idea de que la divinidad reside dentro de cada uno de nosotros. Sus raíces no son orientales como muchos piensan, sino más bien gnósticas. Sin embargo, hay un hermano gemelo, aún más sutil y peligroso, conocido como el movimiento del nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento es, en esencia, cristianismo metafísico. Toma las doctrinas cristianas y las reinterpreta con un significado alegórico y metafísico. Aquí es donde la confusión se vuelve palpable, porque utiliza las mismas palabras que usamos en la iglesia: Dios, Jesús, salvación y fe, pero les da un significado completamente diferente. Melissa Doherty, una ex practicante de la nueva era y ahora apologeta cristiana, señala que a menudo el nuevo pensamiento se mezcla con la fe cristiana de una manera tan sutil que es difícil de identificar. Por ejemplo, en el nuevo pensamiento, la salvación no es un regalo de Dios a través de la gracia, sino un despertar interno o un regalo del universo. Y Jesús, en lugar de ser el creador y redentor, se convierte en un simple ejemplo de lo que la humanidad puede llegar a ser al alcanzar su supuesta conciencia de Cristo. La principal herramienta de estos movimientos que han permeado las iglesias es el concepto de la ley de la atracción. Este es un principio fundamental que afirma que nuestros pensamientos, tanto conscientes como subconscientes, crean nuestra realidad física. En el contexto cristiano, esto se manifiesta en la idea de que declarar y proclamar bendiciones o salud o hablar en existencia lo que no existe es la forma de manifestar la voluntad de Dios en nuestra vida.
No existe una base bíblica para que los cristianos tengan la autoridad de decretar y declarar. Los versículos comúnmente usados para justificar esta práctica, como Job 22:28, que es citado fuera de contexto, o Romanos 4:17, que se refiere al poder de Dios y no al del ser humano. Esta práctica es peligrosa porque en lugar de ser una forma de oración, se convierte en una orden para Dios, lo que es profundamente antibíblico y arrogante. La teología de la prosperidad y el movimiento de la palabra de fe son los principales vehículos por lo que estas ideas han entrado en la iglesia. Estos movimientos enseñan que la voluntad de Dios es siempre la salud y la riqueza material para todos los creyentes. Si no recibes lo que declaraste, la culpa no es de Dios, sino de tu falta de fe. Esta es una afrenta directa a la soberanía de Dios y a la realidad de la vida cristiana, donde el sufrimiento no es siempre una señal de falta de fe, sino muchas veces como una herramienta para la santificación. Si esta promesa fuera verdadera, no se ve entonces reflejada en los países del tercer mundo, donde la fe es profunda, pero la pobreza y la enfermedad son realidades persistentes. Esta fe diluida se manifiesta de maneras que a primera vista parecen inofensivas. Por ejemplo, la cultura del bienestar y la espiritualidad alternativa han formado parte de prácticas como el yoga, la meditación oriental, el uso de cristales para sanación energética, incluso sistemas de personalidad como el enneagrama y el diseño humano. Aunque muchos cristianos pueden participar en estas actividades con buenas intenciones, pensando que son neutrales o que solo es un ejercicio, la realidad es que sus orígenes son profundamente gnósticos y espiritualmente peligrosos. El yoga no es simplemente un ejercicio físico, es una práctica espiritual cuyo propósito final es la unión con la divinidad impersonal del universo. Estas prácticas pueden abrir influencias y puertas espirituales que se oponen a Cristo. El movimiento del nuevo pensamiento tiene una característica aún más insidiosa: su aversión a todo lo que consideran negativo. Como señalan en un escrito de The Servants of Grace, los practicantes del nuevo pensamiento evitan mencionar conceptos como el pecado, el infierno, la ira de Dios o incluso la necesidad de arrepentimiento. Para ellos, estos temas son negatividad que debe ser excluida de la realidad subjetiva de la persona. Este rechazo a las verdades bíblicas más difíciles es la razón por la que el evangelio de la nueva era es tan atractivo y a la vez tan peligroso. Es un evangelio que le habla a tu ego, a tus emociones, no a tu necesidad más profunda de redención. Aquí es donde la falta de discernimiento se vuelve más crítica. La nueva era, en su versión cristianizada, se apropia de pasajes bíblicos y los retuerce para que encajen en su narrativa de autorrealización. El apologeta David Guzik, en una conversación con Melissa Doherty, expone el peligro de esta mala hermenéutica al analizar algunos de los versículos más malinterpretados. Por ejemplo, Jeremías 29:11 dice, por ejemplo, creo que quizás el versículo más famoso de todos, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Se utiliza como una promesa universal de prosperidad material y éxito. Sin embargo, como lo explica David Guzik, este versículo no fue una promesa contextual fue hecha precisamente para específicamente el pueblo de Israel que estaba en el exilio y no es una promesa en blanco para todos los cristianos. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este versículo es malinterpretado como una invitación a alcanzar una conciencia de Cristo. Guzik aclara que el sentir de Cristo no es una conciencia mística, sino es más bien una humildad y obediencia demostradas al humillarse y morir en la cruz. Otro versículo, Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Este pasaje junto a Marcos 11:24 es usado para apoyar esa ley de la atracción, sugiriendo que si pides algo con suficiente fe, lo vas a recibir. Estos versículos no son una fórmula mágica, sino que deben ser entendidos en el contexto de la oración y de alinearse con la voluntad de Dios, no de buscar nuestra propia voluntad. O también, por ejemplo, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo se usa para afirmar que nuestras palabras tienen el poder de crear nuestra realidad, para bien o para mal. Y Guzik explica que este es un proverbio, una declaración de sabiduría general, que nos recuerda el gran poder de nuestras palabras para influenciar nuestra vida y la de los demás. La raíz de esta confusión es la falta de alfabetización bíblica. Muchos cristianos no leen la Biblia o no tienen una guía de estudio correcta. Y esto, pues por supuesto, los hace vulnerables a cualquier enseñanza que suene bien o que se sienta bien, sin importar si es verdad. El daño de esta fe falsa es que traiciona a las personas. Les ofrece una fe que no las puede salvar. La historia de Tina Kolniak, una ex practicante de la nueva era que ahora trabaja en Christianity Today, es un claro ejemplo de este daño. Tina buscó la libertad a través del autoconocimiento y la manifestación, creyendo que su poder estaba dentro de sí misma, pero se encontró con una verdad dolorosa. Lo que el mundo le vendía como libertad en realidad era una esclavitud espiritual. Ella misma lo confiesa diciendo que el mundo le decía que se pusiera a sí misma en primero, pero el Espíritu Santo le mostró que esto lo mantenía alejada de Dios. La verdadera libertad no estaba en el autodescubrimiento, sino en la entrega a Jesucristo. Esto pues nos lleva a una confrontación directa de cosmovisiones. Y por eso les voy a compartir 10 razones por las que el cristianismo y la nueva era no son compatibles. Son como el agua y el aceite. La primera es que la nueva era glorifica al yo. El cristianismo glorifica a Dios. La fe bíblica nos enseña a vivir para la gloria de Dios y a buscar su reino, no a construir un imperio personal. La nueva era dice, sigue a tu corazón. El cristianismo enseña que el corazón es engañoso y nos llama a seguir a Jesús. El profeta Jeremías nos recuerda que más engañoso que todo es el corazón. Así que la fe verdadera nos llama a confiar en la sabiduría de Dios, no en nuestros sentimientos. La nueva era busca ayuda en guías espirituales o el universo. El cristianismo se apoya solo en la Trinidad, en Dios. El Evangelio nos enseña que el único guía y consolador que necesitamos es el Espíritu Santo. La nueva era intenta controlar el futuro. El cristianismo confía en la providencia y soberanía de Dios. No manipulamos el futuro, sino que nos entregamos con fe a la voluntad de Dios que tiene el control de todo. La nueva era niega la existencia del pecado, el infierno y los demonios. El cristianismo reconoce estas verdades que Jesús mismo enseñó. Para la nueva era, el pecado es una ilusión. El infierno no existe y no hay necesidad de un Salvador, pero la Biblia es clara. Todos hemos pecado y necesitamos a Cristo. La nueva era afirma que hay muchos caminos a Dios. El cristianismo, basado en las palabras de Jesús, sostiene que Él es el único camino, la verdad y la vida. Jesús no es solo un maestro, es el único que puede llevarnos a Dios. La nueva era se enfoca en manifestar deseos. El cristianismo confía en que Dios suplirá nuestras necesidades. No oramos para conseguir lo que queremos, sino para pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. La nueva era ve la verdad como subjetiva. El cristianismo tiene una verdad objetiva revelada en la Biblia. La palabra de Dios no cambia y no está sujeta a nuestra interpretación personal o a cómo nos hace sentir. La nueva era busca el automejoramiento y la iluminación personal. El cristianismo busca la redención y santificación a través del Espíritu Santo. No podemos salvarnos a nosotros mismos.
Y el verdadero crecimiento espiritual viene de la obra del Espíritu Santo en nosotros, no de nuestros propios esfuerzos. La nueva era ve a Jesús como un maestro o un ejemplo. El cristianismo lo adora como el Dios hombre, el Salvador del mundo. Esta es la diferencia más importante. Si Jesús es solo un maestro, no puede perdonar nuestros pecados, pero si Él es el Hijo de Dios, su muerte en la cruz tiene el poder de redimirnos. La fe no bíblica, la que se viste con ropajes de la nueva era, es profundamente dañina porque no presenta el verdadero evangelio que salva. Le dice a la persona: tu poder está dentro de ti, eres divino, puedes crear tu propia realidad, la salvación es un despertar, no un regalo de la gracia. Este mensaje es una mentira cruel, porque es un camino que no lleva a la vida eterna. Ofrece una salvación que no salva, una curación que no sana el alma y una esperanza que desvanece con la primera tribulación. La fe que predica la nueva era es un evangelio que le dice a la gente que no necesita arrepentirse del pecado, porque el pecado no es real. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Es un evangelio que no tiene lugar para la cruz, porque no necesita un salvador. Y sin la cruz no hay perdón. En lugar de llevarnos a Jesús para ser redimidos, nos enseña a ser nuestros propios dioses, lo que nos condena, por supuesto, a la desesperación y la soledad espiritual. El verdadero evangelio de Jesucristo es radicalmente diferente y por eso es la única verdad que puede sanar y liberar. La verdad es que no somos dioses, sino que necesitamos un Salvador. Nuestra única esperanza no está en nuestro poder para crear nuestra propia realidad, sino en la obra de Cristo en la cruz, quien nos redimió del pecado y nos reconcilió con el Padre. Así que el llamado de hoy es a la verdad. La verdad es que no tenemos que declarar o proclamar nuestra sanidad o prosperidad, porque nuestro Salvador ya pagó el precio de nuestra salvación y nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, sino en la vida eterna que Él nos ofrece. La verdad es que la vida y la muerte no están en el poder de nuestra lengua para crear nuestra realidad, sino en el poder de la cruz de Cristo para redimirnos. Y la verdad es que no somos dioses, sino hijos adoptivos que se encuentra en nuestra verdadera identidad, en el de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Café sin Relativismo. Que la verdad de la palabra de Dios sea la lámpara que ilumine su camino y que la soberanía de Dios sea tu mayor consuelo y esperanza. Recuerda que si ha resonado en ti o te ha provocado nuevas reflexiones, te invito a compartirlo con aquellas personas que también apreciarían escucharlo. Y por favor, deja tus valoraciones y comentarios en las plataformas de podcast en las que nos hayas escuchado, incluyendo YouTube. Cada opinión o interacción cuenta y ayuda con este espacio que se expanda y llegue a otros y que más personas puedan descubrirla y se beneficien de contenidos como estos. Para seguir conectados me encuentran en las plataformas de Cross Examine en español y en mis perfiles personales como Mariandreina Cerrada. Me encantaría saber qué les pareció y qué temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Un abrazo desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con Mariandreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.